Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a este programa, esta nueva emisión de nuestro programa, Nuestro Patrimonio en Línea, y hablaremos sobre el retablo barroco de Monclova, Coahuila, una charla con nuestra amiga Ana María Altava Náñez. Ana María, muy buenas tardes. Buenas tardes, Arturo. Rápidamente, dejen mencionar que Ana María Altava es una persona muy conocida en el ámbito de la cultura y la historia en la zona centro de Coahuila. Ella es historiadora del arte, pero entre otros de sus grandes méritos ha sido un trabajo que se ha concentrado muchísimo en la historia y el arte, las características históricas del retablo, que es este retablo que se encuentra en el Templo de San Francisco, en el barrio que se llama El Pueblo, que corresponde al pueblo tlaxcalteca, al gemelo tlaxcalteca de la ciudad de Monclova. Anita, tú oyes el micrófono. Mira, Arturo, yo quiero agradecer por esta oportunidad de participar en esta charla a la Secretaría de Cultura de Coahuila, y quiero también decir que esta charla la hago en coordinación con el Seminario de Cultura Mexicana, Corresponsalía Monclova. Gracias, Anita. Pero yo he sabido de tu trabajo desde hace tiempo. ¿Cuánto tiempo llevas? ¿Cuánto tiempo le has dedicado a la investigación documental como física, ir a andar buscando los retablos similares y demás? ¿Cuánto tiempo le has dedicado? ¿Desde cuándo has estado investigando este tema? Mira, estuve investigando casi de tiempo completo los primeros 2, 3 años. Después ha sido intermitente, pero pues sí guiado por mi asesor, Arturo Villarreal, estuve recibiendo mucha información, artículos, libros, y luego estuve viajando. Fui a Zacatecas a ver unos retablos de Felipe de Ureña en la iglesia de Santo Domingo. Fui a México y visité la iglesia de los Mercedarios, donde hay un gran retablo, el templo de Regina Coeli también. Luego estuve en Sabinas Hidalgo y desde luego numerosos viajes a Saltillo, y también después fui a Santa Prisca, en Taxco, que allí es una cosa maravillosa de retablos barrocos también. Como 10 años has estado en esto, ¿verdad? Sí, así es. Gracias. La siguiente y última pregunta para arrancar con esto. ¿Cuáles son los temas que incluyes en esta charla? Para esta charla voy a incluir primeramente la definición de retablo, luego origen e itinerario del retablo de Monclova, la autoría del retablo, una descripción del retablo, las influencias que recibió él mismo, su interpretación iconográfica y su interpretación iconológica. Excelente. La palabra retablo viene de la palabra retrotabulum, formado de retro detrás y tabulum, que es tabla o mesa, y se refiere a un muro que está detrás del altar, donde se colocan de una manera ordenada las reliquias, donde va la Eucaristía, las reliquias, la Eucaristía y las imágenes, ya sean pintadas o esculpidas. El retablo surge alrededor del siglo X, evolucionando hasta el final de la época barroca. El barroco se considera la etapa cúspide del retablo, y es precisamente de esta época el retablo que tenemos en Monclova. Esta investigación indica que se fabricó originalmente para la Capilla del Santo Cristo de Saltillo, dedicada en 1762.
En el libro de la cofradía del Santo Cristo de la Capilla, la mayordoma Josefa Báez Treviño escribió en 1757 que había recibido la orden del obispo de Guadalajara que pagara 400 pesos para el colateral que se está entendiendo para la capilla del Santo Cristo. Entonces aquí tenemos una constancia de que se estaba ya pensando en el retablo para esta capilla. Este es el interior de la capilla, donde se instaló y para la cual se fabricó el retablo barroco de nuestro estudio. De acuerdo a esta investigación, este retablo ha estado en 2 santuarios antes de llegar a su destino en Monclova. Primero es la Capilla del Santo Cristo en Saltillo. Se supone que estuvo allí de 1762 más o menos hasta 1890. Hay ahorita otros datos, pero hay que corroborarlos para estar seguros y ya decir puras cosas ya comprobadas. Esto quítalo. El antiguo santuario guadalupano es el segundo lugar donde estuvo instalado este retablo, que está en Saltillo. Supuestamente estuvo desde 1890 a 1920. Dice Vito Alessio Robles, en la antigua capilla, destinada ahora a una escuela que lleva el nombre de Miguel Ramos Arizpe, se encuentra el antiguo retablo barroco que servía de altar mayor en la capilla del Santo Cristo. La antigua capilla se refiere al antiguo santuario guadalupano, que después de operar como templo, funciona como salón de actos en el nuevo templo de Guadalupe, hasta su expropiación de estos terrenos, donde después se hizo la escuela antes mencionada. El tercer obispo de la diócesis de Saltillo, Jesús María Echavarría, decide de enviar el retablo a Monclova para la reapertura del Templo San Francisco en el pueblo, ya que los 2 santuarios, el guadalupano saltillense y el monclovense de San Francisco de Asís, de una nave los 2, contaron con medidas similares en su ábside. Yo tuve la suerte de entrar al archivo del Obispado de Saltillo. El padre Héctor Jorge García Rodríguez me hizo el favor de conseguirme una carta firmada por el obispo Raúl Vera para ingresar yo a este archivo diocesano. Y allí yo cuando estaba buscando información, me encontré muchas cajas con el nombre de Jesús María Echavarría y dije yo, pues qué bueno, aquí voy a investigar cuál fue el proceso para enviar el retablo a Monclova y la fecha exacta, pero me encontré con que estaban amarrados con una cinta negra con un hermoso moño arriba y con un letrero chiquito que decía, prohibido abrir estas cajas. Proceso de beatificación del obispo Jesús María Echavarría. Entonces, pues ya no pude investigar en ese sentido cómo había sido el proceso para enviarlo a Monclova. Sin embargo, pues nos llegó más o menos en 1955 para la reapertura de este templo.
y fue poco después de que abrió sus puertas porque estuvo cerrada muchísimos años. Entonces era un mueble enorme que había estado descansando en un tejabán al otro lado de la iglesia del pueblo, hasta que el padre, junto con Antonio Harp, que era un arquitecto recién recibido, fueron y lo empezaron a armar, lo armaron como un rompecabezas y luego ya lo llevaron al interior de la, perdón. Esta es la primera instalación. En esta instalación, pues ya se constató que la altura del templo no era la suficiente para albergar este retablo. El retablo mide más o menos unos 9 metros de altura. Entonces se tiró el techo del presbiterio y se levantó la altura y se le abrió una ventana contraria al ábside para su iluminación. Entonces, esta es la manera que quedó el templo, más o menos para 1967, quizás un poco antes. Y es así como luce ahora. Estos son algunos de los retablos de Felipe de Ureña que yo visité. El que está en la iglesia de Santo Domingo en Zacatecas, el templo de Regina Coeli en la Ciudad de México. También fuiste a la Virgen de la Merced. ¿Esto está en el cuál templo? En el templo ese es el templo de los mercedarios. Porque uno muy importante, obviamente, es el templo de San José, el retablo San José en Sabinas Hidalgo, Nuevo León. Que déjenme aclarar que Coahuila tenemos 16, 17 retablos, algunos pues son reutilizaciones. Este de San Francisco es el más maravilloso. Nuevo León tiene dos, que es propio de Nuevo León, que ahorita nos vas a hablar de ello, y el otro está en un museo, en el Museo de Historia Mexicana, si no me equivoco, pero ese fue comprado, fue adquirido. Pero bueno, continuemos, Anita. Bueno, vamos a ver de una manera somera estos retablos. Este primer retablo de la izquierda es un retablo enorme que está en la iglesia de Santo Domingo de Zacatecas. Y aquí vamos a empezar a ver cuáles son las características de los retablos de Ureña, que aunque son muy diversos entre sí, porque como que él tiene mucha creatividad, pero pues casi todos, excepción uno, que es anástilo, todos los demás tienen columnas estípites, tienen la cornisa fragmentada, tienen un listado de decoración de material fitomorfo con rocalla al que recorre todo alrededor del retablo. Y eso lo tienen todos. Y también hay varios listadas que son semicirculares en el ático o remate. También hay una talla menuda con espacios en casi todo el retablo. Casi todo el retablo. Entonces sí se siente que hay como una ebullición. Hay sin que sea agobiante. También está, este retablo tiene otro que es, podríamos decir, cuate, no gemelo, está de la misma dimensión. Este está dedicado a la Virgen de Guadalupe y el otro está dedicado a San Agustín. Y luego hay muchos retablos de menor dimensión que son también de Felipe de Ureña. Yo cuando los vi, dije, ay, es el mismo estilo, pero ahorita, recientemente Arturo Villarreal me corroboró de que sí, que todos son de Felipe de Ureña. Estás hablando del retablo de los retablos de Santo Domingo, ¿verdad?
De Santo Domingo en Zacatecas. que Sí, antiguamente era la iglesia de los jesuitas, antes de ser así, expulsados. así es. Ahora es de los dominicos. Y pasamos ahora al retablo que está en la iglesia de la Virgen de la Merced, que está dedicado al nacimiento. En algunos libros dice que está San José, pero yo estoy diciendo que es, también se menciona que es dedicado al nacimiento. Aquí vemos una manera muy, muy diferente del trato en los retablos. Sin embargo, podemos ver también, son las columnas estípite, la cornisa fragmentada. Aquí no se aprecia bien, pero hay ese listado que hace todo él siempre, Felipe de Ureña, en los retablos. Aquí la característica de este retablo es la talla de telas fingidas en este retablo. Vemos que esto podríamos decir que es una tela que está aquí colgando. Todo esto aquí están increíblemente trabajadas. Y otra característica de los retablos de Ureña es que en los nichos, o por ejemplo en este caso las puertas de abajo, van teniendo una cresta que se va creciendo y se sirve de base al nicho que le sigue. O sea, lo enlaza, lo hace como muy fluido, porque lo mismo sucede en la parte superior del otro nicho, que hace el mismo trabajo. Va enlazándose con los que siguen. Casi siempre arriba del capitel de las columnas, él pone un ábaco muy protuberante con angelitos. Aquí vemos muchos angelitos. Entonces, vemos cómo los retablos de Ureña tienen una fluidez, son orgánicos. Vemos, este es el retablo de Monclova. Aquí se ve muy bien el listado que recorre el derredor del retablo. Vemos las columnas estípite, la fragmentación de la cornisa. Aquí tiene un cuerpo solamente. Y vemos también cómo la talla menuda y talla no tan menuda, porque alrededor de los nichos hay muchas líneas de muchas maneras, pero en el fondo sí hay mucha talla pequeñita. Entonces vemos cómo aquí va fluyendo, hay un movimiento muy agradable que hace que a pesar de que haya muchísimos elementos, están colocados de una manera ordenada, de modo que es un deleite seguir estos retablos. Este es otro retablo que se encuentra en Sabinas Hidalgo, dedicado a San José. Si lo ve uno así de golpe, dice, ay, pues está muy parecido al retablo de Monclova. Y aunque aquí las columnas son adosadas, no están separadas. En el cubo tienen los medallones, igual que lo de Monclova. En la talla es un poco diferente, está más abigarrada y es de otras dimensiones, es mucho más chico. Yo cuando lo vi no sabía que le habían retirado la parte central y me impresioné ver este material fitomorfo en caída, en sucesión paralela. Dije, esto está muy extraño, pero dice uno, yo dije, sí salió del taller de Ureña. No, sí, sí, lo que dices es que la parte central es una reconstrucción posterior y la integraron, pero como no Así había es. documentos o fotografías para poder repetirlo, pues un tanto inventado. A lo mejor esto le agrega ese dato abrumador, esa sensación abrumadora. Además, como tú mencionaste del retablo de Monclova,
hay muchas líneas, esa repetición de líneas de Monclova, aquí le falta y hace que predomine la talla que se te hace un poquito abrumador, un poquito lo abigarrado, lo pesado visualmente hablando, mientras que en el Monclova fluye a través de estas líneas que estás diciendo, esa fluidez, el ojo se desliza suavemente, aquí como que la sensación es distinta. Bueno, ya te interrumpí mucho, Anita, adelante, No, por favor. muchísimas gracias por tu intervención, muy adecuada. Y entonces, pues sí, eso de el entallador, muy bueno, definitivamente. Pero pues no es de la época porque cualquier vedor lo hubiera censurado, ya que los crismones, que son las ruedas de 8 rayos, aquí tienen 6 rayos. Entonces, bueno, Sí, pasamos pero al... del resto es una pieza del 18, o sea, no deja de ser maravilloso. Y bueno, comentarte que es el único local que existe en Nuevo León. En ese sentido, nos sentimos afortunados de tener retablos tan maravillosos como el de Monclova. Claro, claro, no, tienes verdaderamente que es un retablo del siglo XVIII, original, que ha sido alterado el de Monclova también, y claro que tiene su mérito, desde luego. Yo, estando en la iglesia de los Mercedarios, yo tomé mis fotos con mi celular. Entonces vi este otro retablo que no era Felipe de Ureña. Dije, bueno, pues para contrastarlo. Entonces aquí vemos que también también las columnas son estípite, perdón, pilastras estípite, y la cornisa está fragmentada. Sin embargo, no hay la talla en el fondo, no hay, yo lo encuentro como muy rígido. Le falta el movimiento que tienen los retablos de Ureña. Es otra hechura que pues también tiene su valor, pero que nunca se podría confundir con un retablo de Ureña. Entonces, la autoría del retablo se ha atribuido porque cuando yo hice este estudio, que inicié hace más de 10 años, casi 11, entonces no se sabía, todavía no se había encontrado el contrato para fabricarlo. Entonces, sí encontré yo que era muy similar a otros retablos del mismo artista. Entonces, por eso se lo atribuí al arquitecto Felipe de Ureña, porque por su similitud. También por el estrecho contacto de Ureña con la diócesis de Guadalajara, a la cual perteneció la Nueva Vizcaya. Ellos le encargaron y apreciado por ellos. Y también debido al hecho de que en estas fechas el maestro arquitecto se encontraba trabajando en el norte, en concreto Durango. En Durango les hacía falta el ciprés en la catedral y se enteraron de que un afamado artista había puesto su taller en Zacatecas y lo mandaron llamar. En el 49 se entrevistaron con él y posteriormente le hicieron el encargo del ciprés y él les hizo el contrato por 25,000 pesos. Pero ya en 1759, que se dedicó ya este ciprés en la catedral, el maestro Ureña había gastado 29,835 pesos. Entonces se había sobregirado muy en grande. Entonces Ureña no huye. Nada más Y que es curioso las fechas, porque yo sabía que en el 59, en efecto, él había huido porque lo estaban demandando y alguien más tuvo que terminar ese ciprés. Ojo, 1759, el contrato de Ureña para el retablo de Saltillo está firmado en 1760, se instala en el 62. Algunos historiadores, como no tienen en cuenta lo que está pasando en Saltillo, dicen, y cuando vuelve a aparecer
el retablista está trabajando, diseñando, si no me equivoco, a lo mejor me estoy equivocando de las fechas, termina diseñando la fachada del templo de la Compañía de Jesús en Guanajuato. ¿Ves? Por eso llamamos a Felipe de Ureña el gran difusor de la pilastra estípite. Si no está trabajando en Guadalajara, en Zacatecas, está en Durango, y si no está en Veracruz, si no en Oaxaca, en la Ciudad de México, en Saltillo, etcétera, etcétera. Anda en todos lados con su taller itinerante. Muy interesante caso. Sí, sí. ¿Qué más, Anita? Bueno, a causa de estas cosas, de estos 3 hechos, se llegó a la conclusión de que sí era el arquitecto Felipe de Ureña. Ahorita pues ya tenemos el contrato recientemente. Después hablamos de eso, claro. La descripción del retablo de Monclova. En la parte baja está el sotabanco o basamento. Después continúa la predela o banco, que es lo que sostiene al retablo en sí. Ese es de madera maciza. En el cuerpo consta de 2 entrecalles marcadas con 2 pilastras estípite al exterior y en el interior por arranque y capitel. Estos son los arranques y estos son los capiteles. La pilastra estípite fue retirada. Y consta también de ático o remate con 2 pilastras medallón. Aquí están las letritas que andaba buscando. Las pilastras estípite. Consta de base, que es el asentamiento de donde surge la pilastra. Estipo, que es la sección piramidal invertida, decorado con guirnalda, cascada. Esta es la guirnalda, cascada de material fitomorfo, cabezas de angelitos, ruedas de 4 ejes, conchas y molduraciones. Ese es el estipo. Continúa el cubo, colocado sobre el estipo, con medallones ovoides que enmarcan el busto de santos. 3 en cada cubo, debido a que son 3 lados expuestos. Consta también de capitel. Este es el capitel, que tiene hojarasca corintia, sobre la que se asienta el ábaco, con querubín al frente. Ahí están colocados las 2 grandes pilastras estípites. Las pilastras medallón de tendencia anástila al centro se diluyen en formas caprichosas que marcan el entorno de un notorio medallón con el busto de una santa en hábito. Aquí están actualmente aquí se encuentran aquí es una pilastra, bueno, con tendencia a anástila. Si no hubiera sido por esta base chiquita, no sería pilastra, pero como tiene este arranque de columna, pues es pilastra con tendencia anástila. Anástila es que no semeja columna, no tiene intención de ser que sostenga, que sea un sostén en el retablo, ni semejante, ni semejando. Los nichos. En las entrecalles se abrieron 2 grandes nichos, rodeados por molduras quebradas, roleos, guirnaldas de flores y frutas, y una exploración de las líneas que se multiplican con variantes. Vemos aquí
la cantidad de líneas variadas que tienen el derredor de los nichos. La concavidad de estos nichos está flanqueada por guirnaldas enmarcadas, es el fondo del nicho. Y en su parte alta, con una concha y decoraciones. 5 cabecitas de ángeles rodean cada uno de estos nichos, con una de ellas coronando. Bajo los grandes nichos se ubican 2 más pequeños, rodeados también por molduras quebradas y curvas, que contienen veneras y motivos decorativos. Una agrupación de motivos vegetales se adentra y enlaza con el nicho superior. Es lo que habíamos dicho, ese enlace. Su parte cóncava está formada por un panel con un marco rectangular decorado. Bajo estos nichos, en el basamento, hay una profusión de roleos, en medio de la cual se encuentra la cabeza de un angelito inclinada con una venera en su base. Aquí están los nichos más pequeños. Arriba de los nichos centrales y adentrándose en el remate, hay 2 grandes medallones ovoides con el buste de un santo cada uno. Sobre ellos se han colocado formas mixtilíneas abiertas en sucesión paralela, muy características del barroco. En la parte superior de estas molduraciones parece que se realizó un ajuste, ya que falta una transición antes de llegar al pie de las pilastras de tendencia anástila. El santo patrón. Al centro del remate se aprecia la imagen de San Francisco presidiendo el retablo. Aquí no es un nicho propiamente. Aquí lo que tenemos es un recorte. El apoyo, sotabanco y predela. El sotabanco tiene la altura semejante a la mesa del altar. Las figuras geométricas simples de sus extremos continúan el diseño de las pilastras estípite. Al centro están las bases decorativas de los nichos bajos, con la repetición de motivos de retablo como las hiladas de perlas bordeando curvas, estilizadas y frutos. Entre el sotabanco y el retablo se encuentra la predela, donde se elaboraron 2 nichos de menor dimensión y los arranques de las pilastras estípite. Ornamentación. Consta de figuras angélicas, formas naturales y vegetales y formas puramente geométricas. Las figuras angélicas. Las 26 figuras angélicas, únicamente de la cabeza se representa de ellas, que consta de 16 caritas de ángeles, niños, a que se les llama amorcillos. Están colocados en los nichos centrales y en los estipos. Observa, inclinados en posición de sostener la base de las pilastras y de los nichos bajos. Y 4 querubines reconocidos por su carita rodeada de alas surgen de los ábacos sobre el capitel. Estas figuras son un complemento iconológico por unirse a los santos representados, creando un ambiente celestial muy apropiado en los retablos. Es otra vista de los ábacos con su querubín al frente.
y su doble par de alitas. Los querubines son los 4 rosados. Ángeles niños son los que rodean los nichos grandes y están en los estipos, y los ángeles jovencitos. La ornamentación de formas vegetales y naturales. La hoja de acanto, característica en el siglo XVIII, se representa en diversas formas que, junto con los zarcillos, plantas que no existen en la naturaleza, sirven de enlace a los trazos vegetales. Entremezclados a las ramas se encuentran sencillas flores de frente que a menudo forman agrupaciones con granadas y uvas como parte de guirnaldas. Hay otras formas de flores alargadas, en caída, semejando azucenas. Observamos hileras de perlitas bordeando figuras, entre otras. Una diversidad de veneras de diferentes tamaños se encuentran coronando nichos y estipos o al pie de los mismos. Estos son unos de los angelitos jóvenes que están más abajo es que son en los arranques de las columnas estípites. La ornamentación de figuras geométricas. Molduraciones de líneas quebradas o formando curva hacen marco a nichos y medallones. Gran profusión de líneas. Al centro del estipo, sobre la cabeza de cada angelito, se encuentra un crismón que consiste en un círculo que encierra 8 rayos o la doble cruz. En el arco de remate encontramos hiladas de motivos vegetales, rocalla y perlas, formando grandes semicírculos, como ya lo habíamos mencionado anteriormente, concéntricos, interrumpidos por las pilastras y la imagen central. La primera hilada forma un arco completo enmarcando el retablo. Las influencias históricas que recibió el retablo de Monclova igualmente fue recibido en el barroco como una influencia general. El plateresco, su influencia consta de las cabezas de figuras angélicas esparcidas por la superficie del retablo, así como gran cantidad de veneras. Las veneras son las conchas. El manierismo, la influencia que tuvo es muy importante, pues es la pilastra estípite que fue usada durante la época por Miguel Ángel y Sebastiano Serlio. O sea, cabe recalcar que estas son influencias que ellas recogidos del estilo inmediato anterior, pero ellos a su vez lo recogieron de otros más antiguos, como por ejemplo la pilastra estípite fue utilizado en el Renacimiento, por los romanos, que también la tomaron de los griegos, que a su vez se inspiraron en los egipcios. Hay gente que lo traza hasta los egipcios. El gótico también tuvo una gran influencia, que lo encontramos en las líneas quebradas y curvas que se encuentran rodeando los 4 nichos, los 2 medallones grandes y por todo el retablo. El cubo de los estípites tiene medallones con rostros de hombre, 3 en cada uno y un total de 12 si consideramos las 2 pilastras faltantes. Los apóstoles se reconocen por su vestimenta de túnica y manto, así como por un libro que algunos sostienen en la mano. Sin embargo, por la falta de símbolos que los caracteriza, se han podido identificar únicamente a 2.
a San Andrés, ya que detrás de él se observa parte de su inconfundible atributo, la cruz en X. Y a Santiago por la venera sobre su pecho izquierdo. Por el número de personas, su vestido y libro que portan, podemos concluir que son los apóstoles. Esta es ya parte de la interpretación iconográfica, que es la iconografía, es descubrir quiénes son las personas representadas. Aquí estamos concluyendo que son los apóstoles. Estos son fotografías que yo tomé también con mi celular de los medallones de las columnas estípite. Un día llegué yo a la parroquia de San Francisco y me encontré con una gran cortina que venía desde el techo hasta el piso cubriendo el presbiterio. Entonces, pues me acerqué y entré detrás de la cortina y me encontré que Adopte una Obra había contratado a unas personas para que restauraran las encarnaciones únicamente, o sea, las personas de carne y hueso, o también los ángeles, que son de semejanza humana. Entonces, ellos retiraron el vestido, la ropa de los franciscanos, que todos tenían una ropa de franciscano, y encontraron que había allí la pintura estofada, estaba polícroma. Entonces tenían oro, diferentes colores, una cosa preciosa que estaba escondida detrás de ellos. Y pues yo estuve platicando con la persona que estaba a cargo de esta restauración y me platicó. Dijo, yo tengo una sobrina aquí en Monclova. Ah, le dije, mira, qué bueno, qué bueno. Dice, le digo, bueno, y pues yo sé que no la voy a conocer, pero ¿cómo se llama? Y cuando me dijo el nombre, pues yo casi me desmayo. Porque era mi nuera, la esposa de mi hijo. Entonces, claro que al poco tiempo estaba yo ya con arneses arriba de esas plataformas, tomando las fotos con mi celular con un acercamiento increíble. Fue una gran suerte de mi parte haber me encontrado con esa persona. A lo mejor igualmente me hubieran permitido, lo dudo mucho, pero en esta situación, pues yo fui muy, muy beneficiada. Pues toda una aventura, Rodrigo, porque es peligroso allá andar allá arriba de los andamios. Te felicito porque la calidad de las imágenes, sobre todo es un documento histórico. Esto que me estabas mostrando, cómo eran, porque la que sigue es la obra ya restaurada. Así es, aquí está la obra ya restaurada y vemos la maravilla. Claro que hay algunas cosas que se ven, pues por ejemplo, hay algunas manos muy toscas, como esta, que pues tuvieron que hacerla, ¿verdad? Esas son nuevas, ¿verdad? Esas manos son nuevas, ¿verdad? Sí, así, definitivamente. Ok, bueno, es entendible. Pero gracias a tu imagen anterior podemos entender cómo se llegó hasta aquí. Claro, claro. Y aquí, Clara Barquelini, yo ya había visto que aquí está San Andrés, y aquí yo descubrí la conchita esta, ya pues es Santiago. Hasta ahora se han podido identificar a dos, por como la maestra Dolores Elena Álvarez Gasca. Alias Lagusa fue maestra mía de iconografía en la Universidad de Guanajuato. De y Clara veras. Barquelini, otra amiga. En realidad somos pocos los que le entramos a esta temática. Y luego en el caso del retablo de Monclova, en la investigación, pues Clara Barquelini le entró un poco, tú y yo, y además de esto, párale de contar, ¿eh? Pero Lagusa, Sí. ¿qué decía Lagusa, Dolores Álvarez Gasca? Pues decía que era muy difícil identificarlos, precisamente por la falta de atributos que se han perdido con el tiempo.
porque no había, pero mira, sin conciencia de preservar lo original. Entonces, no es muy difícil para el resto de los personajes poder identificarlos, pero ella me sugirió una propuesta hipotética. Los demás medallones. Los dos medallones sobre los nichos principales representan a personajes ataviados de túnica y un poco de manto sobre los hombros. Estas son imágenes, fotos que yo tomé desde lejísimos con mi celular y pues todavía no estaban restaurados. Y esta representación con la túnica y poco de manto sobre los hombros es la representación convencional de las personas contemporáneas a Cristo. Considerando el joven rostro tan típico de San Juan, concluimos que es el evangelista, único entre los apóstoles que estuvo al pie de la cruz, a quien se refiere el busto del medallón del lado del evangelio. Con el mismo ropaje y del lado de la epístola, la persona barbada puede ser José de Arimatea, quien, según los evangelios, reclamó el cuerpo de Jesús y donó la sábana y sepulcro. Se propone que los personajes son Juan el Evangelista y José de Arimatea. Aquí están las fotos que tuve la suerte de tomar, este acercamiento. No, yo estaba agarrada de arneses, estaba súper protegida cuando andaba por allá. Pero bueno, yo estaba loca de gusto. Precioso. Aquí se ve que esta cara pues no es original, la tuvieron que hacer después. Vemos con la finura de esta faz, pues entendemos que tuvo que hacerse eso para no dejarlo pues desfasado, podemos decir. Y pues los medallones del resto de las pilastras, también se recalca la imposibilidad de identificar, pero se puede suponer que se trata de personas cercanas a Cristo y que estuvieron presentes en su crucifixión en las pilastras de tendencia anástilas, que están ya en el remate o en el ático. Cada una de las dos pilastras medallón contiene la imagen de medio cuerpo de una santa en hábito que pueden referirse a las dos Marías, Cleofás y Salomé, seguidoras del Mesías. María, la esposa de Cleofás, madre de Santiago el Menor y José. Marcos capítulo 15, versículo 40. Estaba ella, María la de Cleofás, casada en segundas nupcias con Cleofás, el hermano de José. Fueron los apóstoles Santiago el Mayor y San Juan Evangelista. Con relación al vestuario, cabe aclarar que cuando se institucionalizó la vida monjil, estas tomaron la vestimenta de las viudas, dado que para descubrió pues que la vestimenta estaba estofada. Esta está un poco más oscura, sin embargo hay vestigios de la policromía. Y a mí me dio mucha certeza de que la maestra Álvarez tenía un retablo, un retablo lateral, no muy grande, con una crucifixión. Y mero abajo decía las Tres Marías, pero tenía los rótulos con los nombres. Los letreros abajo eran las Tres Marías. María la de Cleofás estaba escrito, María Salomé, y la tercera era
María Magdalena. Entonces, esto me dio como certeza de que quizás sí las de Monclova sí eran las dos Marías. Seguimos ahora con la interpretación iconológica. La interpretación iconológica es ya no quiénes son las personas, qué estaban haciendo las personas, o sea, qué es el significado, por qué estaban ahí esas personas, es el contenido. La otra, la iconográfica, es la forma y la iconología es el contenido. Con relación a los retablos elaborados en la Nueva España, acertadamente observó Francisco de la Maza que cada retablo es un todo que expresa una idea religiosa interpretada por el arte como un objeto de culto pleno de significado, dentro de una unidad lógica. En esta escena, dentro del retablo, se muestra una pasión de Cristo. En este retablo se muestra una escena de la pasión de Cristo. La escena se configura con los apóstoles como base y las imágenes que originalmente se colocaron, el venerado Santo Cristo de la Capilla al centro, con la hermosa Dolorosa y el discípulo predilecto Juan, quien lo acompañaron en el Calvario junto con el resto de los personajes representados en los medallones superiores. Así como los estípites semejan ser los sostenes estructurales del retablo, los apóstoles esculpidos en los cubos son también el apoyo sobre el que se fundó la cristiandad. Con la base firme de los apóstoles, indispensables difundidores de la fe, en su origen se acomodó, en medio de la dolorosa de extremo sufrimiento y de San Juan, la imagen milagrosa central del Santo Cristo de la Capilla, con su profundo dolor aceptado y por la que se erigió el retablo. Los supuestos Juan Evangelista y José de Arimatea, personajes muy cercanos a Jesús, contemplan absortos el cuadro. Y las probables Marías, Cleofás y Salomé, seguidoras de Jesús y madres de apóstoles, acompañan al Salvador. Los objetos simbólicos cumplen una función decorativa al tiempo que refuerzan el mensaje del entorno. Porque todas las cosas, aún las decorativas, tienen un mensaje, tienen una razón de ser. Nada está puesto al ahí se va. La hoja de acanto representa fe, luz y consuelo. La granada simboliza la unidad de la iglesia y el amor de Dios unido a la esperanza de la resurrección. Así como las uvas nos recuerdan la sangre de Jesucristo. Las pequeñas flores hablan de la sencillez y la franqueza del cristianismo. De igual modo, la concha es la gracia que se derrama sobre los fieles. Yo descubrí 4 maneras de representar las veneras o conchas en el retablo de Monclova. Las perlas nos dan la idea de riqueza, pues el ámbito celestial es la recompensa después de la muerte. Aquí vemos unas guirnaldas y material fitomorfo. El crismón, círculo que encierra la doble cruz, es un monograma antiguo
que representa la repetición de la letra griega Ji, con la que principia el nombre de Cristo en griego. El círculo que lo contiene es signo de Dios o de eternidad, ya que no tiene principio ni fin. 3 crismones en cada pilastra estípite, que inicialmente serían 12, ahora 6, contribuyen al carácter crístico del retablo. Esto en medio de un ámbito celestial creado por las 26 cabecitas angelicales esparcidas en este colateral y el abundante brillo dorado del pan de oro. El cuadro escenifica de manera gráfica y realista una página bíblica como lección viviente, en este caso la pasión, en la que todos los integrantes íntimamente ligados con la vida de Jesucristo estuvieron presentes en la crucifixión. Pasaje que semeja un libro abierto, invitando a la contemplación y a profundizar en el tema aludido. Este retablo es un gran ejemplo de elección religiosa en la época barroca. Muchas gracias. Pues no, las gracias debo dártelas yo por dedicarnos tu tiempo y un gran esfuerzo al estudio de este retablo, de uno de los grandes maestros retablistas que dio la Nueva España y que afortunadamente, gracias a un templo muy humilde que no tenía retablo, afortunadamente se conserva todavía como parte del patrimonio cultural de todos los coahuilenses. Debo darte las gracias, Anita, y ojalá en un futuro podamos seguir hablando sobre este y otros temas barrocos que nos apasionan tanto. Claro que sí, Arturo. Muchísimas gracias por tenerme aquí, por invitarme a esta presentación.